Muy buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakalov en un nuevo vídeo. Hoy martes 6 de agosto, imagínate. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablamos de cambio climático, pero de una consecuencia que no te esperabas. Imagínate un mundo donde el clima no solo destruye cosechas, sino que puede utilizarse como un arma. Hay algunas proyecciones que hablan de más de 200 millones de refugiados climáticos para el año 2050. Unas presiones migratorias que podrían desatar conflictos globales por el terreno habitable. Hoy en este explosivo vídeo de 20 minutos desglosaremos datos chocantes. Bueno, por ejemplo, sequías que multiplican fenómenos como la Dana en España, geoingeniería como arma secreta en Estados Unidos y en China para generar armamento, para generar ataques sobre otros países. ¿Por qué? Tu país podría ser el próximo campo de batalla. Así que si te aterra el futuro, dale un pedazo de like a este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, compártelo y ¡nos vamos! Bien. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del clima. ¡Ay, el clima! Como el gallo. El clima como arma, ¿vale? En primer lugar, lo del clima como arma no es algo de ciencia ficción, ¿vale? No es de una película mala de serie B, no es algo de ciencia ficción. Hay varios países que están investigando en esta línea. Por ejemplo, China y Estados Unidos están experimentando con geoingeniería, modificación del clima con fines militares. Por ejemplo, en conflictos como en Siria, las sequías agravadas por el cambio climático intensificaron las guerras, desplazando a millones de personas según datos de la Cruz Roja Internacional, ¿vale? Los países en conflicto son entre 20 y 30 veces más vulnerables a problemas climáticos. Teorías como HAARP en Estados Unidos para inducir tormentas, ¿vale? O sea, la tesis HAARP, vamos a verla por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esto es una noticia de la agencia Reuters. Vamos a ver lo que es el proyecto HAARP. El proyecto HAARP de Estados Unidos trata de inducir tormentas, ¿vale? Para, pues, generar problemas. Por ejemplo, según la agencia Reuters, a ver, aquí, según la agencia Reuters, fijaros esta noticia: el proyecto HAARP no creó el huracán Milton, al contrario de lo que se dice en muchas publicaciones. Esto es una noticia antigua, ¿vale? Esto es de 10 de octubre de 2024, pero aquí ya se hablaba del programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, por sus siglas en inglés HAARP, de la Universidad de Alaska, que decían ya algunas malas lenguas que podría fabricar huracanes, pero se ha confirmado que esto no es cierto y por supuesto no está detrás de fenómenos climatológicos que hubo en el pasado 2024 como el huracán Milton o Helene. Dijeron especialistas en meteorología en contra de una narrativa difundida en redes sociales. Y es que en redes sociales se difundió el rumor de que este proyecto, el HAARP, podía estar detrás de algunos de los huracanes que tuvieron lugar el pasado 2024, ¿vale? Pero no solamente es eso, hay otras fuentes que afirman que el cambio climático está intensificando conflictos también en Oriente Medio y el norte de África por la escasez de agua. Fijaros, un dato importante y curioso, que esto viene directamente de la fuente ESADE, ¿vale? ESADE es, por si no conocéis lo que es ESADE, es un think tank de estudios sobre temas de calentamiento global y temas sobre climatología y demás, ¿vale? Bueno, pues desde ESADE se comenta o se ha lanzado un estudio que indica que las sequías causan un 50% más de violencia que en lugares donde no hay sequía, ¿vale? Pero luego pasa el efecto contrario. Por ejemplo, en Ucrania, durante el año 2025, las inundaciones extremas complicaron los avances de la ofensiva rusa. Mientras tanto, Rusia ha acusado, incluso ha llegado a acusar a Occidente de utilizar clima híbrido, ¿vale? Es decir, utilizar el clima para empeorar su situación en el frente en Ucrania. Como podéis comprobar, no es ciencia ficción, de esto se está hablando hoy en día. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? Si quieres saberlo, quédate en este vídeo porque vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero antes, vamos a la segunda parte del vídeo. Vamos a hablar de lo que son los refugiados climáticos y las presiones migratorias. Porque todo esto, proyecto HAARP, el clima como arma, etcétera, las sequías de las que hemos hablado, tienen una consecuencia. Y esa consecuencia se traduce en la forma de lo que se han venido a llamar, o lo que se ha dado en llamar, refugiados climáticos. ¿Qué son los refugiados climáticos? Bueno, todos conocemos los refugiados tradicionales de una guerra, ¿no? Cuando hay un conflicto en un país, una guerra civil o una guerra de cualquier tipo,
la gente se desplaza e intenta buscar lugares más seguros donde vivir, otros países más seguros y estables donde vivir. Estos son los clásicos refugiados, ¿no? Que todos conocemos. Lo hemos visto que venían de Siria y de muchos otros países en conflicto y que han llegado muchas veces a Europa. Pero no se habla o no se conoce tanto el término de refugiado climático. Son aquellas personas que se van de su zona donde ellos viven, de los países donde ellos viven, porque se vuelven prácticamente inhabitables o donde la vida es muy difícil por culpa del clima, es decir, por culpa del cambio climático que sufrimos en el planeta, que ya, si queréis, algún día haré un vídeo sobre lo que es y no es el cambio climático, pero el cambio climático, que es impepinable, que lo estamos sufriendo en el planeta, ha generado que en muchos lugares del mundo sea más complicado vivir por culpa de la sequía o de las tormentas o de cualquier otra circunstancia. Y esto ha forzado y ha generado muchas presiones migratorias. Un ejemplo muy extremo, por ejemplo, para 2050, entre 200 y 250 millones de personas, según fuentes de Naciones Unidas, podrían intentar migrar de su zona donde viven a lugares más habitables. Esto puede ocurrir, es una realidad. En 25 años podemos tener estos problemas. Si no actuamos ahora, probablemente estas presiones migratorias se traducirán en guerra. Un ejemplo, España, probablemente la sequía de continuar convertiría un clima como el nuestro, que es mediterráneo, en un clima estepario o probablemente desértico para 2050. 2,7 millones en zonas inundables de alto riesgo, ¿vale? Esto es también algo que puede ocurrir en España. Migraciones híbridas, por ejemplo, en Marruecos, todos lo hemos visto en el vídeo, por ejemplo, que hice de la amenaza regional para España que supone Marruecos. Se ha utilizado mucho la inmigración como arma, esto es una realidad, sobre todo en Ceuta y Melilla, agravada por el desierto del Sáhara expandiéndose. Evidentemente la expansión del desierto, que va ganándole territorio a Marruecos, eso hace que mucha gente se desplace y quiera migrar, y Marruecos utiliza esta inmigración como arma de guerra híbrida. Esto es así, ¿vale? El New York Times, por ejemplo, en un artículo alerta de que el clima más conflictos, por ejemplo, guerras civiles y demás, multiplican en varios órdenes de magnitud las migraciones humanas, colapsando las fronteras. Claro, esto genera debate en redes sociales, genera debate en todo el mundo. A ti que estás por aquí, sentado viendo este vídeo o tumbado en la cama con el móvil, déjame en comentarios qué opinas, porque evidentemente esto puede generar situaciones complicadas. Por un lado, gente que solo quiere buscar una nueva vida, y por otro lado estamos nosotros, que tampoco puede ser que esto se llene de gente, ¿no? Es decir, tampoco podemos, si no, casi no podemos tirar de nosotros mismos, imagínate acoger a otros, ¿no? Entonces, claro, esto puede llevar a generar situaciones de xenofobia, situaciones de racismo, revuelta entre la gente, porque al final, por muchos inmigrantes que vengan, la población local siempre va a ser más numerosa y se corre el riesgo de situaciones como la que vivimos en Torre Pacheco. Es decir, esto se puede dar con más frecuencia si la presión migratoria aumenta. ¿Tú qué opinas? Dime tu opinión en comentarios. ¿Tu ciudad será un refugio o una zona de conflicto en un futuro? Tú, coméntamelo, dímelo en comentarios. Si vives en una zona como las Canarias, o Motril, o Ceuta y Melilla, probablemente considerás que es una zona de conflicto, sin duda. En fin, no te vayas todavía, porque atención, que ahora viene lo peor. Y ahora viene lo peor. Porque claro, hemos hablado del cambio climático. Hemos hablado de cómo este cambio climático puede aumentar la presión migratoria y crear refugiados climáticos. Pero es que resulta, lo que tú no sabes, es que hay situaciones que pueden llegar a ser límites. Por ejemplo, hay varios países de la zona del Pacífico, ¿vale?, que están formados por islas, básicamente. Son como la Micronesia, ¿no? Son países que son un archipiélago, un conjunto de islas, ¿vale? No tienen un territorio como tal, sino que son un conjunto de islas. Bueno, muchas de estas islas están en riesgo de desaparecer por el aumento del nivel del mar. Eso se traduce en cientos de miles de personas que se quedarían sin hogar literalmente, ¿vale? Y esta gente luego no pueden reubicarse en otras islas porque son islas pequeñitas, no cabrían todos en pocas islas, ¿no? Incluso hay países que pueden desaparecer por completo. Países que están conformados por islas y todas y cada una de sus islas están en riesgo de desaparecer. Esto es verídico lo que estoy diciendo. Evidentemente esos países van a desaparecer, porque si un país pierde el territorio, desaparece, ¿vale? Un país pierde el territorio y desaparece. ¿Y qué hará su población? Pues tendrán que emigrar, amigos, tendrán que emigrar. Esto va a generar en un futuro lo que se ha llamado guerra por territorio habitable. Guerras por territorio habitable. Y este es el arco final del vídeo, señores. Guerra
por la Tierra habitable, con una temperatura que ha aumentado 1,7 grados, por ejemplo en España en los últimos 50 años, y zonas del mundo que antes eran inhabitables y que ahora comienzan a mirarse con otros ojos porque están empezando a volverse más habitables, por ejemplo el Ártico o Siberia, está generando algunas de las disputas más graves que se han visto en los últimos años. Por ejemplo, dos países que siempre hemos considerado que son aliados entre sí y que son como un polo opuesto a Occidente en esta guerra fría que vivimos en el siglo XXI, podrían acabar enfrentándose de manera seria por el territorio. Estoy hablando del caso de Rusia y China, que se disputan rutas comerciales en zonas polares que están abriéndose. Si os acordáis, hace poco hice un vídeo hablando de cómo Rusia está frotándose las manos y de hecho está desplazando todo lo que le queda de poder militar, lo está desplazando a la zona del Ártico, a la zona de Siberia, porque el deshielo está abriendo nuevas rutas comerciales mucho más interesantes que las actuales, porque evitan piratas, porque evitan riesgos, porque tal, y son rutas que atraviesan el Ártico. Hay ahora mismo una guerra terrible entre los países que tienen el Ártico como mar cercano por controlar estas nuevas rutas comerciales. China no tiene nada que le roce por el Ártico, pero se ha llamado a sí misma, se ha autodenominado como país limítrofe con el Ártico y está peleando por esa zona nueva, ¿no? Esa zona nueva que está surgiendo. Esto va a provocar guerras. Pero es que, fijaros, no solamente son los refugiados, los 200 millones de refugiados climáticos que hablaba la ONU, es que incluso por tema de conflictos generados por el propio cambio climático, en 2050 este número de refugiados puede incrementarse hasta los 1,2 billones de personas, ¿vale? O sea, 1,2 billones de personas desplazándose por causas de conflictos, por causas de clima, etcétera. Tú imagínate cómo puede ser vivir en un campo de refugiados con una situación de clima, de calor extremo, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos África. Hemos hablado del Ártico, del deshielo, de las nuevas rutas comerciales, de la posible guerra sino-rusa por el control del Ártico. Pero ¿qué ocurre en África? Bueno, las guerras antiguamente se libraban por el petróleo, ¿no? Cuando un país como Estados Unidos invadía a otro, normalmente era para robarle su petróleo, ¿no? Hoy en día las guerras que se van a librar, o en un futuro, las guerras se van a librar por el agua. Sobre todo en continentes como el africano. Conflictos por el agua se van a duplicar probablemente en los próximos años. Por ejemplo, dos países que pueden estar al borde de la guerra sin que nosotros lo sepamos son Etiopía y Egipto, por el tema del Nilo, ¿no? Esa guerra está cada vez escalando, está llegando, no va a llegar todavía, pero está llegando al punto de no retorno, de posible conflicto armado por el tema de la sequía. Esto puede llegar a ocurrir. Pero ojo, no solamente ocurre esto en África o en el Ártico, y no solamente ocurre en países random que apenas nos suenan el nombre. Esto puede llegar a ocurrir en España. La desertificación en el sur de España está generando, donde yo soy, está generando mucha violencia interna por los recursos, ¿vale? Esto es una realidad y los que vivimos aquí en el sur sabemos que esto a veces ocurre, ¿no? Porque cada vez hay más, digamos, sensación de lo que ocurrió en Torre Pacheco, ¿no? De que nos invaden, de que tal. Y todo eso genera un poco de nerviosismo porque es cierto que cada vez hay menos recursos, cada vez el agua escasea más y cada vez hay más problemas en este sentido para riego, para agricultura, para todo. Esto ocurre, ¿no? De hecho, un dato importante, si ahora mismo nadie hace nada y nadie actúa, para 2075 la esperanza de vida bajará a los 65-70 años por culpa del cambio climático. Evidentemente, estos cambios climáticos amplifican sin ningún tipo de duda la guerra. Puede haber guerras que por ejemplo, por el agua. Puede haber guerras por el terreno habitable, como hemos comentado. Guerras por nuevas rutas comerciales, como la que hemos dicho del Ártico. Guerras por sequía. Por todo tipo de razones climáticas que os podéis imaginar, pueden surgir conflictos en el futuro. La ONU ya está pidiendo una transición justa para que las zonas donde no se va a poder habitar en los próximos años, pues pueda haber una especie de reparto, ¿no? O sea, en fin, imaginaros, ¿no? ¿Creéis es posible que en un futuro haya guerra en Europa por el agua? ¿Puede llegar esto a ocurrir? Imagínate si España se ve en una situación límite por el tema de la sequía y entra en guerra con Francia. Esto parece una locura lo que estoy diciendo. Sé que esto parece una absoluta ciencia ficción imposible y desde luego a todas luces a día de hoy, con cómo estamos
como estamos ahora mismo, es absolutamente imposible, ¿no? Impensable una guerra con Francia. Pero si España se ve en una situación límite donde no hay agua, la población empieza a pasar hambre y a pasar problemas de sed y demás, pues puede llegar a ocurrir que si Francia no comparte agua, España puede verse en una situación de espada contra la pared, o sea, de estar entre la espada y la pared, y puede llegar a tomarse y a plantearse decisiones muy, muy extremas por su supervivencia. Os repito, un país que no tiene territorio, no tiene población, está condenado a desaparecer. Y eso es una amenaza existencial para cualquier país. Entonces el clima puede convertirse en una amenaza existencial para cualquier país. Por eso muchos países como Estados Unidos y China están empezando a plantearse el uso del clima como arma. El proyecto ARP que he comentado, que puede crear tormentas. Se habla de otros proyectos, por ejemplo, en China, para controlar el clima, para provocar sequía, para evitar que llueva. Esto se ha visto mucho. De hecho, esto no es nuevo, ¿vale? El tema de utilizar sales de aluminio para dispersarlas por la atmósfera y para acabar con las nubes, esto no es tecnología del siglo XXI. Esto es una tecnología muy vieja. Se conoce desde hace muchísimo tiempo. Así que no es algo futurista o algo que sea de una película de ciencia ficción. Esto es una cosa que se conoce hace tiempo, pero hasta ahora nadie se lo había planteado utilizarlo como arma. Pero viendo el efecto que el cambio climático está causando en muchos países, pues eso, países como China, Estados Unidos, que están a la vanguardia en la investigación tecnológica militar, pues se lo han planteado, ¿no? De hecho, fijaros, podemos ver, hemos hablado hasta ahora de China, Estados Unidos, el Ártico, Rusia, África, con Egipto, Etiopía, Marruecos. Hemos hablado un poquito de España, ¿verdad? Pero no lo suficiente, ¿no? Vamos a ver qué puede ser, o sea, qué puede llegar a ocurrir en España hablando de este tipo de cambio climático, porque todos lo estamos viendo, todos lo estamos viendo, ¿vale? En España en 2025, el calor extremo ha aumentado muchísimo, ¿vale? Ya hay muertes, porque hay mucha gente que muere todos los años, esto lo sabemos, los que vivimos en España lo sabemos, sobre todo ancianos o personas en riesgo, ¿no? Personas con una situación complicada o de salud delicada. Hemos visto cómo mueren en el verano por calor extremo. Esto lo vemos todos los años. Es verdad que cada vez hay menos. Cada vez hay menos porque hay más aire acondicionado, hay más recursos, más tal. Pero sí que es cierto que sigue habiendo personas que mueren por culpa del calor extremo. Pero no solamente es el calor extremo. Porque mira, el calor extremo al final, con energía, si por ejemplo nos convertimos en un país dependiente desde el punto de vista energético gracias al hidrógeno verde y que habíamos comentado aquí en un vídeo, o gracias a la energía solar y eólica y demás, y la renovable en general, con un mix conjunto con la nuclear, a lo mejor, pues bueno, mediante aparatos de aire acondicionado y demás, pues podemos paliar el tema del calor extremo. Además, por ejemplo, este verano, particularmente os digo desde aquí en España que no está siendo especialmente duro, ¿vale? Como otros años, ¿no? Pero sin embargo, hay una cosa que sí que está ocurriendo con más frecuencia que antes y de forma más agresiva, y es que la temperatura del Mediterráneo ha aumentado 8 grados en los últimos años, generando que los fenómenos como el de la Dana, que ocurrió en Valencia, si os acordáis, aquí hicimos un vídeo muy interesante con un amigo, Juan Francisco, ingeniero de caminos, canales y puertos especializado en hidrología. Estuvimos hablando sobre cómo se encauzan las aguas, cómo se evitan tragedias como la que ocurrió en Valencia con la Dana. Bueno, pues, vídeo que por cierto recomiendo. Bueno, pues realmente, el tema de la Dana, a medida que la temperatura del Mediterráneo aumente, estos fenómenos cada vez van a ser más comunes. Por tanto, construir, y además, eso sí lo mezcla con el hecho de que cada vez hay menos espacio disponible para construir y se está construyendo en zonas que no se debería construir porque son zonas inundables, imagínate qué mezcla más explosiva, aumento de danas más violentas y con más frecuencia, junto con el hecho de construir cada vez más en zonas inundables. Esto va a generar que potencialmente en el futuro haya cientos y miles, o sea, situaciones como la de Valencia se repitan varias veces, o ocurran varias veces, o sea, varios años consecutivos, si no se le pone remedio. Esto evidentemente va a generar, esto van a generar migraciones, ¿vale? Esto va a aumentar el tema de los refugiados climáticos que hablábamos, ¿no? O sea, que tú imagínate cómo se va a gestionar este problema, porque al final es presión demográfica que vamos a tener, en fin. Al final el gobierno debe proteger a su población, y cómo se proteja a esa población depende de muchos factores, y si el clima
es una amenaza existencial para la población civil. ¿Qué puede llegar a hacer el Estado, ¿no? ¿Qué puede llegar a hacer el Estado? En fin, hay muchos posts en Twitter y en otras redes sociales que hablan de que España será inhabitable en 2050. De hecho, la NASA ya ha advertido que hay algunas ciudades españolas que serán inhabitables en 2050. Personalmente, mi opinión personal, yo creo que eso es un poco exagerado. Yo no creo que eso llegue a ocurrir porque antes se dará la vuelta. Pensad que el clima es cíclico. Nosotros ahora estamos en un periodo de calor, un periodo de tropical extremo, pero esto no es la primera vez que ocurre en la Tierra. A estos periodos cálidos les suelen seguir siempre periodos de lo que se suele llamar era glacial, ¿no? De hecho ya tuvimos una mini era glacial durante la Edad Media o así aproximadamente. Esto puede volver a ocurrir, ¿no? El aumento de la temperatura del mar y el derretimiento de los polos y de los casquetes polares lo que hace es añadir agua dulce al mar, reduciendo su salinidad. Esto afecta a corrientes como el AMOC, la corriente del Atlántico, que lleva agua caliente del sur, del hemisferio sur, al norte, y agua fría del hemisferio norte al sur. De esta manera se mantiene una temperatura estable o más o menos benigna en el norte, en el hemisferio norte, y una temperatura estable y más o menos benigna en el hemisferio sur. Si esta corriente se para, todo el hemisferio norte quedará congelado. Por tanto, España, si la una es frío con sequía, quedará como una especie de una Siberia, ¿no? Una especie de estepa siberiana donde no llueve y donde no se puede cultivar prácticamente nada, ¿no? Y mientras que el resto de Europa quedará congelada. Y por otra parte tendremos en el sur, en África subsahariana, avance de la desertificación, sequía, falta de agua, etcétera. Esto va a generar un choque por la zona habitable de la Tierra, que probablemente sea el Ecuador, que los países que estén en dicho Ecuador van a tener un problema y gordo. Y si no, ya lo veremos en un futuro. En fin, gente, pues nada, aquí os dejo por ahora. Déjame en comentarios qué opinas acerca de las guerras climáticas. ¿Creéis de verdad que se puede utilizar el clima como arma? ¿Pensáis que en un futuro vuestro país va a tener problemas por este motivo, por estas guerras climáticas, estas guerras sobre el clima, refugiados climáticos? Cuéntamelo, suscríbete, dale a la campanita para no perderte el próximo vídeo. Hablaremos de inteligencia artificial en la OTAN. Maven de Palantir, la nueva IA de la OTAN. No te lo pierdas, activa la campanita para no perdértelo. Comenta, dale un like y comparte. Chao, gente, hasta pronto, adiós.